Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas. Continuamos con esta línea histórica de los reyes de Judá. Comenzamos, creo que fue el 4 de enero que comenzamos, y ya estamos a 3 de febrero, hoy jueves 3 de febrero. Hoy vamos a hablar del rey número 10 del reino del sur, llamado el reino de Judá. Veamos la lámina que nos ubica en el contexto cronológico e histórico del rey. El rey número 10 se llama Usías, y él comenzó a reinar el 767 y reinó hasta el 740. Saquen la cuenta ustedes cuántos años reinó. Bien, quiero decirles que él estaba reinando en el reino del sur, y en el reino del norte, es decir, en el reino de Israel, está Jeroboam II. Mire, ahí hay varios reyes en Israel que duraron muy poco. Duraron solo un año, el otro duró 10 años y así. Pasaron varios reyes por Israel, pero en Judá solo estuvo el rey entonces del cual vamos a hablar hoy, el rey Usías. De ese rey vamos a hablar. Bien, el rey Usías también se le llama Azarías, es el mismo nombre, no es el mismo nombre, pero es el mismo rey. Y Azarías significa fuerza de Jehová. Y él es hijo del rey que vimos el martes 1 de febrero. Hablamos del rey Amasías, ese que conquistó Edom y se trajo los ídolos de Edom y comenzó a adorarlos. Bien, este Usías es hijo de ese rey Amasías. A él lo escogió el pueblo cuando tenía 16 años para suceder a su padre. Y saben ustedes que Usías reinó 52 años, hermanos, comparado con el otro que reinó 1, o con el anterior que reinó 29. Este reinó 52. Y dice la Biblia, e hizo lo recto ante Jehová. Durante su reino hubo un gran terremoto, dice la historia, hermanos, pero él dirigió victoriosas campañas militares contra los filisteos, contra los árabes y contra los amonitas, y reedificó la ciudad de Edom, de Elat. Bien, fortificó la ciudad de Jerusalén, edificó torres en los muros, también promovió la agricultura. Eso fue lo que él hizo. Durante los días de Zacarías fue un profeta que estaba en la época de él, era un profeta piadoso e instructor del rey. Esa era la tarea del profeta Zacarías, lo instruía en el temor del Dios verdadero. Fueron días de buscar a Jehová, el Dios de verdad. Por eso Dios prosperó a Usías, porque él fue un hombre que vivió de acuerdo al propósito de Dios. ¿Saben ustedes que Usías se hizo famoso por las victorias militares que consiguió, pero con la ayuda de Jehová? Devolvió Elat al reino de Judá y reedificó esta ciudad situada en la cabecera del golfo de Acabá. Derrotó a los filisteos, penetró en los muros de Gad, Jabné, que es llamado también Escalón en la Biblia, y Asdod, y edificó ciudades en el territorio de Asdod. Ahí tenemos un mapa que muestra en círculos rojos las 3 ciudades que él conquistó. De 5, él conquistó 3 ciudades. Además, consiguió victorias sobre los árabes y los meunim, e hizo a los amonitas tributarios de Judá. ¿Qué significa ser los tributarios? Que tienen que pagarle dinero al reino. Su poderosa y bien equipada fuerza de combate llegó a estar formada, hermanos queridos, por 307.500 hombres, bajo el control de 2.600 cabezas de casas paternas. Reforzó las fortificaciones de Jerusalén y construyó maquinaria de guerra. ¡Qué tremendo rey!
por 52 años. También demostró un gran interés en la agricultura y la ganadería. Abrió un gran número de cisternas para abastecer de agua al ganado y edificó torres en el desierto para proteger a los rebaños que pasían en aquellos lugares. Además, bajo la dirección, se llevó a cabo un programa de labranza y cultivo de viñas. Pero aquí viene lo que ustedes a lo mejor están pensando. No puede ser todo tan bueno. Así es. Sin embargo, cuando ya era fuerte, ¿cómo no iba a ser fuerte con todo esto, hermanos? Su corazón se enalteció para su ruina, dice la Biblia. Qué pena que cuando las personas están en el cenit de su vida, de su poder, de su fuerza, el corazón se vuelve altivo y orgulloso. ¿Saben ustedes lo que él hizo? Él se metió al templo para ofrecer incienso en el altar. Pero eso era algo que lo podían hacer, pero exclusivamente los sacerdotes. Pero el sumo sacerdote, junto con 80 sacerdotes, se le opusieron y le dijeron que él no podía ofrecer incienso a Jehová porque eso lo hacía el sumo sacerdote y no el rey. El rey, pese a la oposición de los 80 sacerdotes, intentó igual realizar su propósito. ¿Y saben lo que le pasó? Quedó leproso. Dios lo hirió con una lepra y el rey tuvo que retirarse apresuradamente. Ahí hay una imagen, cuando vemos en el templo tratando de ofrecer sacrificio y con la lepra apareciéndole en la frente, porque él quiso hacer algo que solamente podían hacer los sacerdotes. ¿Saben? Usías quedó leproso hasta su muerte y su hijo Jotam se encargó de dirigir el reino. Hay otra imagen más ahí en la que generalmente los leprosos sufren con vendas en sus manos, en su rostro, en su nariz, en su cabeza, porque se le comienzan a morir las carnes y ellos comienzan a despedazarse. ¿Qué profetas estuvieron al lado de Usías para guiarlo? Amós, Isaías y Oseas. ¿Qué podemos concluir? Tanto Jeroboam II de Israel como Usías de Judá levantaron su gobierno a la cúspide del poder político y económico. Pero Usías, este rey de Judá, derrotó a los filisteos por el occidente, a los amonitas por el oriente y a los edomitas por el sur, extendiendo sus límites de Judá hasta Elat en el Mar Rojo. Hermanos, todas estas conquistas dieron al rey Usías el dominio de todas las vías comerciales, desde Egipto y Arabia hasta Asiria y Babilonia. Y esto trajo como consecuencia una gran riqueza al imperio de Judá, al reino de Judá y a los habitantes de Judá, lo cual a su vez le dio al reino la capacidad para fortificar sus fronteras y su capital Jerusalén y para incrementar las operaciones de su ejército organizado. Cuando el profeta Isaías entra en escena, Judá tenía un elevado nivel en cuanto a su poderío político, a su poderío bélico, económico y cultural. Las siguientes palabras del profeta Isaías describen esta situación. Y dice Isaías 2:7, su tierra se ha llenado de plata y oro, y sus tesoros no tienen fin. También su tierra se ha llenado de caballos, y sus carros son innumerables. El profeta Isaías describía así la condición económica y militar de Judá a cargo del rey Usías. Cuando él murió, dejó tras sí un reino como un gran barco a la deriva. Esta historia del rey Usías nos habla del cuidado extremo que debemos tener en nuestras vidas. Cuando estamos siendo prosperados y bendecidos y andamos de victoria en victoria o de gloria en gloria, es allí, en ese momento, donde debemos estar más atentos y llenarnos de más temor de Dios y de humildad también, de estar más consagrados o entregados a su palabra,
humildes en sus manos. Fue lo que Uzías no hizo. Uzías no cuidó ese detalle y ensanchó su ego en vez de humillarse hasta enfermarse y morir. Se sintió tan poderoso que pasó a llevar a los sacerdotes y quiso ofrecer incienso en el altar de Jehová. Dios lo hirió con la lepra por esa altivez. Cuidado, hermanos y hermanas. Vivamos siempre humildes delante del Señor. Dios es bueno, Él es misericordioso y cada uno tiene que estar en el lugar en el que el Señor lo ha colocado. Preocupémonos siempre de estar allí donde Dios nos quiere y es en ese lugar donde Dios nos va a bendecir. No anhelemos, no envidiemos, no vamos a querer hacer lo que Dios le encargó a otros que hicieran. Los sacerdotes tenían que ofrecer incienso, no los reyes. Pero él se sintió poderoso y fuerte y lo quiso hacer. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Ya lo sabemos. Nos encontramos el próximo martes para hablar de un rey más del reino de Judá. Dios les bendiga.